ministro de Justicia Eduardo Montealegre, a quien saludamos a esta hora de la noche. Es el ministro que lidera el marco legal para la paz, con grupos como el ELN, pero también bandas criminales como el Tren de Aragua y otras tantas más. La lista es larguísima. Pero ha casado también otras peleas recientes. Es un ministro que, pues, aparte de ser pues, muy conocedor de los temas jurídicos, ni más faltaba, y tener una larga trayectoria en la lucha contra el crimen cuando fue fiscal general, pues le gusta cazar peleas, no se queda callado. Y es tolimense, es que es tolimense, es pijao, es pijao. Es de los suyos. Es de los míos. Sí, por eso. Además, felicitaciones, ministro, cumplió años ayer. Y bienvenido a W Sin Carreta. Muy buenas noches, Juan Diego, Camila y Johanna, muy amables por la invitación para participar en Sin Carreta. Óigame, ministro, ¿usted está de cumpleaños y estaba peleando con el procurador general? Es que era el regalo para el procurador general, que estaba cumpliendo, pero fue mi regalito que le mandé. Ministro, ¿por qué? Este lío con el procurador surgió a raíz de una investigación que anunció la Procuraduría en ese sentido contra usted por lo que dijo referente al candidato Abelardo de la Espriella, de la derecha. Y pues usted casó esta pelea con el ministro. ¿Realmente vale la pena? Mire, Juan Diego, para poner un poco en contexto a todos los oyentes, yo di una entrevista a la revista Semana. Y en esa entrevista me hicieron preguntas sobre la realidad política del país, entre muchos otros temas. Hablamos de la realidad política. Y entonces me hicieron una pregunta sobre varios candidatos. Me preguntaron sobre Álvaro Uribe, me preguntaron sobre Iván Cepeda, y cuando me preguntaron por el señor Abelardo de la Espriella, que qué opinaba, pues con toda franqueza, yo dije qué opino. Y lo que opino de Abelardo de la Espriella es la de que él es un abogado de la mafia, que no tiene ningún mérito para ser un aspirante a la presidencia de la República. Para ser candidato a la presidencia creo que se requiere algo más que la trayectoria de ser abogado de narcotraficantes, paramilitares, lavadores de activos, es decir, todo el lado oscuro del derecho penal. Creo que eso no es título o mérito para que alguien pueda ser aspirante a la presidencia. Y califiqué y dije lo que pienso, que no lo digo ahora, lo he dicho siempre, que me parece una candidatura caricaturesca, cantinflesca, y que el señor Abelardo de la Espriella es bueno, pero para vender ron. Entonces, a raíz de esa declaración que yo di, que es una declaración que di en una entrevista, o sea, en ejercicio de mi derecho fundamental a la libertad de expresión, una opinión sobre la realidad del país me preguntaron sobre todos los candidatos, no sobre uno solo, yo opiné sobre todos. Entonces el señor procurador inmediatamente me abre una investigación por presunta participación en política. ¿Y cuál es mi objeción? Mi objeción en primer lugar es que cuando se produce mi declaración en la revista Semana, al día siguiente el procurador general en la W, creo que fue en este medio, el procurador de una vez me condena. Sin haberme oído, sin escucharme, el procurador ya dice dijo que lo que yo estaba diciendo era indebido, o sea, está afirmando que yo hice una participación en política. Entonces, ¿qué garantías tiene un ciudadano como yo, un servidor público, cuando su juez natural, en medios de comunicación, ya me está condenando? Ese es un primer argumento por el cual yo denuncié penalmente al procurador. Y el segundo argumento es que cuando yo fui fiscal general de la Nación, yo investigué al hash por corrupción. ¿Y en qué caso de corrupción? En un caso muy delicado para el país, que es el caso más grave de corrupción que ha tenido la Corte Constitucional colombiana, que fue el caso de Jorge Pretel, condenado en este momento por corrupción, que fue el caso que más ha deslegitimado la Corte Constitucional, todo el prestigio construido con mucho esfuerzo durante 30 años en este momento. En esa época eran menos,
lo derrumbó Jorge Pretel con su acto de corrupción de solicitar plata y dinero como magistrado. Cuando se estaba haciendo la investigación contra Jorge Pretel, el señor El Hash, que era secretario del Senado de la República, se apareció en la plenaria de la Cámara a favorecer y hacer lobby en favor de Jorge Pretel, un corrupto. O sea, a tratar como servidor público de entorpecer esa investigación. Y por esa razón yo lo investigué. Entonces, por eso creo que él no tiene ninguna autoridad ética para investigarme, porque ¿cómo me va a investigar él si yo en su momento fui su juez, lo investigué y llevé, al menos en lo que a mí me correspondía, adelante esa investigación? Entonces es claro que el procurador en este caso estaba impedido y él no se declaró impedido. Esa es la causa, el motivo por el cual yo le formulé una denuncia por prevaricato y ya me constituí en víctima del prevaricato que cometió el señor Gregorio El Hash. Pues, ministro, yo quiero que sigamos con el tema de esas peleas, porque como decía Juan Diego, usted de frente, usted sin pelos en la lengua, sin carreta, y pasó también algo con el ministro Benedetti. Y después vimos que, pues no sé, se arreglaron, ¿no? Sí. Se firmó la paz. Sí, se firmó la paz. Paz total con el ministro Paz Benedetti. total con el ministro Benedetti. ¿Real? Con un libro de por medio y todo. ¿Cómo terminó eso y qué fue lo que pasó realmente en este momento? ¿Cómo está con el ministro Benedetti? No, nosotros, a ver, yo lo primero que tengo que contar es que a muchas personas que nos escuchan en el día de hoy, es que existe un WhatsApp de los ministros y ese WhatsApp es confidencial. Ese WhatsApp no trasciende a la opinión pública. Y en uno de esos WhatsApp yo fui muy crítico con una declaración que dio Benedetti precisamente a la revista Semana, donde nos calificó a todos los ministros de tibios. Entonces yo sí le hice una protesta y esa protesta al interior de WhatsApp fue calentando los ánimos y alguien, no sabemos quién, filtró a un medio de comunicación. Creo que la chiva la dio Julio Sánchez Cristo en este medio. Y entonces eso subió de tono, trascendió a la opinión pública. Eh, yo dije cosas muy fuertes contra Armando Benedetti. Reconozco que fui muy duro y Benedetti realmente no contestó. Benedetti, como lo ha dicho por ahí en un video, actuó con estoicismo. Por eso propiciaron un amigo, Roy Barreras, y otro amigo, Julio César Ortiz, el magistrado, propiciaron un encuentro en la casa de Roy y allí estuve, nos tomamos un café, firmamos la pipa de la paz y yo le regalé a Armando un libro sobre los estoicos y entonces ahora yo le digo a Benedetti el filósofo del estoicismo con aprecio, pero fue un hecho superado y creo que pues no puede trascender más esa disputa personal al campo institucional. Ministro, pero entonces usted se arrepiente de haberle hecho esos señalamientos al ministro Benedetti en ese chat y en ese grupo de WhatsApp de los ministros. Yo creo que fui muy fuerte. Creo, la verdad, que fui demasiado fuerte, fue demasiado fuerte en mi reacción. Y yo quiero pasar la página con el filósofo estoico. Pasémosla, estoicismo. Trabajando institucionalmente. El emperador Marco Aurelio y el estoicismo Armando Benedetti. Óigame, ministro, ¿y cómo lo tiene guardado en WhatsApp? Perdón, no le escuché. ¿Cómo lo tiene guardado al ministro Benedetti en WhatsApp? No, es que no, Armando yo creo que tengo que cambiarlo y proponer ahí el filósofo del estoicismo, tengo que cambiar. Entonces, lo tiene así el filósofo del estoicismo. Cambiar mi WhatsApp. Óigame, ministro, otros temas. Entremos en su terreno fuerte y pues se ha desatado mucha discusión en las últimas horas por el tema del marco legal, es decir, de las reglas legales para pues, la paz total que ha promovido este gobierno. Quedan 10 meses, se ha reabierto la puerta con el ELN, ahora con el Tren de Aragua, que es una megabanda criminal multinacional del crimen. Pero realmente el Tren de Aragua cabe ahí, es una banda multinacional, es decir, le abrimos la puerta a criminales que están inclusive en otros países y podrían venir a Colombia aquí como santuario y bajo la sombra, bajo el paraguas de la paz total podrían ser eximidos de cualquier tipo de justicia.
Juan Diego, mire, en este momento el gobierno colombiano, el presidente Petro, firmó 4 resoluciones de extradición contra miembros del Tren de Aragua. Extradiciones que se firmaron para que esos miembros se vayan para Chile. Quienes lo solicitan en extradición son los chilenos por delitos supremamente graves, y ya el presidente firmó esa decisión de enviarlos a Chile con la firma del presidente, y siempre firma también el ministro de Claro, Justicia. pero eso es una chiva. ¿Eso es una chiva que usted nos está soltando aquí o...? Ya, yo creo que ya ha trascendido en Sí. algunos, pero no mucho, Ajá. pero sí, se firmó. Ujú, Creo que hoy ustedes lo discutieron en la W, creo que con Daniel Coronel que abordó el tema, pero sí, eso salió hoy realmente. ujú. Y ya está firmada, pero los abogados interpusieron un recurso de reposición. Entonces, por esa razón, yo voy a darle respuesta a su pregunta, Juan Diego, pero no voy a tratar en particular el caso del Tren de Aragua, porque yo tengo que decidir sobre la reposición que interpusieron sus abogados, y quiero respetarles desde luego el debido proceso, y no quiero cometer los errores que cometió el procurador conmigo, de sin proceso previo salir a condenarme en un medio de comunicación con ocasión de mis opiniones. Entonces, no voy a hacer... Contesto, pero no me estoy refiriendo al caso particular del Tren de Aragua. Le voy a dar una respuesta sobre cuál es la política de Estado frente a este tema de la suspensión de extradiciones. Lo primero que tengo que anotar es que este gobierno ha extraditado a más de 450 ciudadanos por narcotráfico. De esos 450, solo ha suspendido 4 extradiciones, porque se trata de ciudadanos que están gestores de paz, que son gestores de paz. ¿Y cuál ha sido el criterio para suspender esas extradiciones? El primer criterio que ha dado el Estado colombiano es el de que debe tratarse de diálogos con organizaciones, pero diálogos que ya estén avanzados. No son diálogos incipientes, sino diálogos en los cuales tiene un avance y por lo tanto hay probabilidad de éxito de esos diálogos. Y el segundo criterio es que debe tratarse de personas que efectivamente estén colaborando en los diálogos de paz. Esos son los 2 criterios que se están manejando institucionalmente para efectos de suspender las extradiciones. Pero aquí viene un tema muy interesante que usted plantea, Juan Diego, y es la naturaleza del Tren de Aragua. Las afirmaciones que se hacen en medios es de que, según lo que se dice en medios de comunicación, es de que se trata de una organización internacional con una amplia presencia en muchos países de América Latina, incluyendo Colombia. Entonces, la pregunta que se formulan los periodistas, y la hace Juan Diego también en este momento, es: ¿cómo se va a aceptar a un diálogo a una organización que supuestamente es una multinacional del crimen, que no actúa solo en Colombia, sino que actúa a nivel latinoamericano? ¿Cómo responder a este tipo de situaciones, independientemente de la situación del Tren de Aragua? Porque no quiero ocuparme de la situación del Tren de Aragua, pero en abstracto, ¿qué pasa en esos casos? Cuando no se trata de una organización local, sino de una organización criminal internacional. Lo primero que tengo que decir para responder en general es que para poder entrar en una negociación con un grupo al margen de la ley, se tienen que seguir unos criterios que están dados por el derecho internacional. Y muchos de los criterios que da el derecho internacional, y sobre todo el derecho penal internacional, es la de que debe tratarse de grupos que tengan una organización y tengan un control territorial, en últimas, que sean actores del conflicto armado. Eso en una categoría. Y el otro caso es de que se trate de organizaciones con cierta estructura, pero lo importante de esto es que el gobierno no puede decidir libremente si negocia o no con una determinada organización, sino que hay unos criterios y unos límites para la negociación en este momento. Entonces,
no es que libremente el gobierno pueda sentarse y decir, mire, yo voy a establecer una negociación con este tal o cual grupo, sino que hay ciertas categorías y restricciones que vienen del derecho penal internacional fundamentalmente. Y cuando se siguen esos criterios, también la calificación de si se negocia o no con un grupo está arreglado. Fundamentalmente eso le corresponde en principio a la fuerza pública, al Ministerio de Defensa. Entonces, son decisiones que, reitero, no son libres para el gobierno, sino que tienen un marco internacional y que el gobierno arbitrariamente no puede sentarse a decidir cómo clasifica tal o cómo clasifica un determinado grupo, sino que tiene que seguir unos parámetros que surgen del derecho penal internacional. Claro, Y viene ministro. la pregunta, Ujú. es difícil. Y entonces, ¿qué pasa cuando el grupo es transnacional? Y es muy difícil, ¿por qué? Porque el punto de partida en el proyecto de ley que se presentó al Congreso de la República, y aquí le voy a dar otra chiva, se va a pedir mensaje de urgencia para ese proyecto por parte del presidente de la República, urgencia e insistencia. En ese proyecto parte del punto de vista de que se puede establecer una negociación cuando cuando hay la probabilidad de desmantelar la organización. Es decir, aquí hay una negociación entre un diálogo y una negociación entre el Estado y una organización, pero Pero, sobre la base de que esa organización va a ser desarticulada. Entonces ministro, ahí está el problema. ¿Qué sí, pasa cuando la organización es internacional? claro, y tiene presencia no solamente el Tren de Aragua en estos países latinoamericanos, sino incluso en Estados Unidos, donde el presidente Trump, usted lo sabe bastante bien, los declaró terroristas. Ujú. Y bueno, bajo decisiones muy, digamos, cuestionadas, incluso con la presencia de los marines en el Caribe, en las aguas internacionales, allí de frente a Venezuela, pues ha bombardeado lanchas, diciendo que son narcotraficantes del Tren de Aragua. ¿Eso no puede, pues, generar tensiones con Estados Unidos? Pues agravarlas más de las que ya tenemos. Mire, yo, en primer lugar, como le decía, la dificultad está en hacer una negociación y no me limito al Tren de Aragua, sino en general, porque aquí hay muchos otros grupos. El problema de la paz total es que la negociación no es solo con grupos colombianos, sino que ya en Colombia en el negocio del narcotráfico han entrado carteles de muchas partes del mundo, mexicanos, albaneses. En la frontera, en el sur de Colombia, encontramos toda esa conjunción de grupos. Entonces, hay una dificultad y es de que se trata de una organización internacional y el presupuesto es que se debe desmantelar la estructura. ¿Cómo se va a desmantelar una estructura que es internacional y que en últimas el desmonte no va a depender de las personas que están en Colombia? Es una primera dificultad. El segundo tema, pues ya los Estados Unidos tienen una clasificación del Tren de Aragua como grupo terrorista. Es una calificación que se hace de acuerdo al derecho norteamericano y convertidos, ya declarados terroristas, pueden ser objetivo militar. Y como objetivo militar, de acuerdo a la legislación interna de los Estados Unidos, ellos pueden hacer operativos en territorio extranjero. El ejemplo es el caso de Osama Bin Laden, que hicieron siendo ya objetivo militar, puede haber una intervención precisa en otro territorio y fue lo que pasó con Bin Laden. Entonces, pues este tema tiene que manejarse por parte del Estado colombiano en el tema del Tren de Aragua con una enorme Claro, responsabilidad. Y sí. pues esto le corresponderá al señor presidente de la República y al ministro de Defensa. Por supuesto, ministro, y vamos a estar atentos a eso también, pero rápidamente le quiero preguntar por el tema de la constituyente, porque el presidente Gustavo Petro ya cada vez que de forma más reiterada nos está mencionando que vamos para una constituyente, pero ¿en qué va eso y cómo se va a hacer finalmente? Mire, es importante la pregunta porque el presidente desde hace varios meses venía hablando de un proceso constituyente. Pero en la ciudad de Ibagué, hace poco, que es la tierra de mi paisano Juan Diego Alvira, que por cierto cumple años mañana, 16 de octubre. Libra, Felicitaciones. somos Libra, somos Está muy cerca. equilibrados, Libra, ¿no? No tiene nada de cazar pelea ni trifulca, esas cosas, ¿no? Y, Así. y el 16
Y en estos días cumpleaños también Ibagué, no recuerdo si es el 13 o el 12, pero hay cumpleaños de Ibagué. Entonces estamos bien. Entonces en Ibagué el presidente, después de hablar del proceso constituyente, el presidente ya lanzó una fórmula jurídica. Y la fórmula jurídica que el presidente propone es la de que sea una asamblea constituyente de iniciativa popular. Explico este punto. La ortodoxia constitucional dice que solo se puede, y hablo de ortodoxia, que solo se puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente mediante una ley de la República. Pero ¿qué acontece? Que el proyecto de ley que convoca a una constituyente puede ser de iniciativa popular. Si la ciudadanía se organiza y los sectores sociales se organizan y consiguen más de 3 millones de firmas, esos 3 millones de firmas legitimarían a esa organización para presentar el proyecto de ley ante el Congreso que convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso se haría en el Congreso nuevo, el Congreso que se elegirá en marzo y que empieza a funcionar el 20 de julio. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Ahora lo que el presidente de la República ha hecho es un llamado a que todos los sectores sociales se organicen. Campesinos, madres, cabezas de familia, sindicatos, indígenas, afros, gitanos, y que esos sectores conformen un comité promotor de la constituyente, presenten el proyecto de ley, recojan firmas con ese proyecto de ley y ese proyecto de ley se presentaría con el nuevo Congreso. Eso ya es darle forma a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué significa? Que no va a haber ninguna ruptura institucional, que no va a ser a través de un decreto del presidente de la República y que será el mismo pueblo quien convoque a la Asamblea Nacional el proyecto de ley. Con una característica de que esa constituyente debe tener unos límites. La Constitución del 91 permite que las constituyentes tengan límites, porque nosotros tenemos en la teoría del derecho el criterio generalizado de que si hay una constituyente es porque tiene poderes ilimitados. Pero resulta que nuestra Constitución afirma que la constituyente puede ser limitada. Y entonces, ¿cuál es el límite que tendría la nueva constituyente? Que no puede haber un retroceso en materia de los derechos fundamentales y de los derechos sociales que se han conquistado a partir de la Constitución del 91. Y la otra característica, limitación, es que no se revoque el Congreso, sino que el Congreso, que va a ser elegido, se mantenga y que la constituyente no pueda limitarla, no pueda revocarla. Entonces, esa es la propuesta y se trata de una constituyente social que haga avances en materia social y además que sea una constituyente que si bien debe ser elegida por elección directa, 75 delegatarios en la propuesta, esos delegatarios sean paritarios, hombre y mujer, y correspondan en una gran parte a los sectores sociales del país. Bueno, pues ahí está. No, aquí tengo una larga lista, podríamos dar hasta las 9, me han dicho hasta mañana, y el día del cumpleaños, ministro. Pero en fin, muchísimas gracias. Me quedaron pendientes temas, bueno, el tema de la reforma pensional y el debate que hay en la Corte Constitucional, el tema de la consulta, bueno, una larga lista. Ministro, de verdad que le agradezco muchísimo el tiempo para todos nuestros oyentes de la W Radio, televidentes del Canal 1, a nuestros seguidores del canal de YouTube, de las plataformas digitales. Mil y mil gracias por su tiempo. 475 años cumplió Ibagué el día de ayer, 14 de octubre. O sea, cumplimos los 3. Seguido, bien, ¿no? Estamos de cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi querido Juan Diego. Muchas gracias por la invitación. Gracias, ministro. Feliz noche.